Soy Stacy Ellis, de 28 años, y mi familia siempre me ha tratado como a una sombra. Mi hermano, el hijo de oro, un abogado exitoso, no podía hacer nada malo. Y yo, entregué mi corazón para mantener unida a la familia, sacrificando mis propios sueños, siempre intentando enorgullecerlos. Pero para ellos, nunca fue suficiente. Le sonreían a mi hermano, le daban palmadas en la espalda con orgullo, mientras que yo solo recibía miradas frías y palabras más afiladas. ¿Por qué no puedes ser más como él?, decían, con voces que me atravesaban directamente como cuchillas. Me lo tragué todo y me quedé en silencio, creyendo que algún día finalmente me verían. Luego, se acercó la boda de mi hermano. Se me entregó la responsabilidad de hacer que todo fuera perfecto, manejando cada detalle, asegurándome de que nada saliera mal. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez me notarían. Pero me equivoqué. La noche antes del gran día, nos sentamos a la mesa a cenar. Mi hermano exigió bandas más lujosas, flores importadas y cosas que yo simplemente no podía proporcionar. Dije que no, y fue entonces cuando mis padres estallaron. Sus palabras golpearon como un impacto que nunca vi venir. El mayor regalo para la boda de tu hermano es que tú desaparezcas de esta familia para siempre. La habitación quedó en silencio. Se me oprimió el pecho. Pero no rogué. Me levanté, tomé mis llaves y salí. La puerta se cerró detrás de mí como un punto final definitivo. Llegó el día de la boda. Todo parecía perfecto hasta que todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Si fueras tú, ¿te quedarías para presenciarlo o te irías para siempre? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Me encantaría escuchar tu respuesta. Años antes, yo era una comercializadora independiente con grandes sueños. Acababa de conseguir un contrato con una importante cadena de supermercados, un acuerdo de $40,000 para renovar su campaña publicitaria regional. Era mi boleto a la independencia, una oportunidad de construir mi nombre en una industria despiadada. Pero entonces, la tienda de comestibles de mi familia en Erie, Pensilvania, tocó fondo. Las facturas se acumularon, los proveedores dejaron de llamar y mis padres se estaban ahogando en deudas. La voz de mi madre se quebró por el teléfono, rogándome que ayudara. Mi padre, normalmente estoico, admitió que podrían perderlo todo. No podía dejar que eso sucediera. Así que me alejé del contrato. Llamé al representante del supermercado, cancelé el trato y vertí cada gota de mi energía en salvar nuestra tienda. Diseñé una campaña de marketing desde cero, anuncios en la radio local, folletos en cada buzón e incluso publicaciones tempranas en redes sociales en plataformas rudimentarias. Negocié con los proveedores, encandilé a los clientes y reduje los costos. En cuestión de meses, el flujo de clientes se duplicó. Los ingresos de la tienda aumentaron y pagamos las peores deudas. Trabajaba por las noches retocando eslóganes y diseñando carteles, creyendo que esto finalmente los haría verme. Pero no lo hicieron. Mi madre, Joyce Reed, y mi padre, Jeffrey Reed, convocaron a una reunión familiar una tarde. Esperaba gratitud, tal vez un reconocimiento por habernos sacado adelante. En su lugar, le entregaron las riendas de la tienda a mi hermano, Brent Ellis. Él es abogado, dijo mi madre, con los ojos brillando de orgullo. Él tiene la mente para esto. Brent, que no había movido un dedo y que había pasado esos meses en su firma de abogados, estaba ahora a cargo. Mi padre asintió, evitando mi mirada. Es lo mejor, dijo. Me quedé allí atónita, con el pecho apretado. Brent sonrió con suficiencia, ajustándose la corbata, planeando ya cambios en mi campaña. Lo hiciste aceptable, Stacy, dijo, con un tono que goteaba con descendencia. ¿Aceptable? Había salvado su legado. Había sacrificado mi futuro. Pero para ellos, yo solo era el respaldo, la que llenaba los huecos. Mi madre seguía elogiando la visión de Brent como si mi trabajo no fuera nada. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su café. Quería gritar, exigirles que reconocieran lo que había hecho. Pero no lo hice. Me tragué el dolor, esbocé una sonrisa forzada y seguí adelante. Tarde en la noche en la tienda, reorganizaba los estantes, actualizaba los anuncios, cualquier cosa para seguir siendo útil.
Me decía a mí misma que tarde o temprano se darían cuenta. Si trabajaba más duro y demostraba más mi valor, verían mi valía. Tal vez en una cena familiar, mi madre finalmente diría, «Nos salvaste». Tal vez mi padre me daría una palmada en el hombro, no a Brent. Nathan Todd, mi mejor amigo desde la universidad, vio a través de todo esto. Nos reuníamos en una cafetería y él sacudía la cabeza al escuchar mis historias. «Están ciegos, Stacy», dijo una noche, tomando un sorbo de café. «Te estás matando por personas a las que no les importas». Le resté importancia, pero sus palabras se me quedaron grabadas. No podía dejar de tener esperanza, no podía dejar de intentar ganarme su respeto. Así que me quedé, entregándome a su mundo, creyendo que algún día me valorarían. La tienda prosperó gracias a mi campaña. Los clientes llenaban los pasillos, las cajas registradoras sonaban y los proveedores regresaron. Pero cada vez que entraba, veía el nombre de Brent en la puerta de la oficina del gerente. Mis padres lo llamaban a él para discutir estrategias mientras a mí me dejaban reabasteciendo los estantes. «Buen trabajo», dijo mi madre una vez, distraída, como si yo hubiera fregado un piso, no salvado su negocio. Brent entraba tranquilamente, lanzando ideas que yo ya había implementado, y ellos asentían como si él las hubiera inventado. Seguí esperando un agradecimiento, uno real. Seguí pensando que tal vez la próxima vez. Tal vez si hacía más, me verían como algo más que el hijo menor. Así que seguí adelante, ignorando el dolor en mi pecho, esperando el día en que finalmente dijeran que yo era suficiente. Meses después, estaba sumergida en la planificación de la boda de mi hermano. Brent se iba a casar con Lindsay Newman, su prometida, y mis padres me entregaron las riendas para hacerlo realidad. No preguntaron si tenía el tiempo o el dinero, simplemente esperaban que lo cumpliera. Había estado trabajando de manera independiente en marketing, sobreviviendo a duras penas, pero recurrí a mis ahorros, usando $10,000 para cubrir los depósitos de los proveedores, el lugar y todo lo demás. Quería que fuera perfecto, no por Brent, sino para demostrar que podía hacer algo que ellos valoraran. Pasé semanas llamando a empresas de banquetes, floristas y fotógrafos, asegurando cada detalle. Elegí un menú de pollo asado, puré de papas con ajo y ensaladas de verano para ajustarme al presupuesto. Me reuní con proveedores en Erie, regateando para mantener bajos los costos y revisando 2 veces los contratos para evitar errores. Pero Brent tenía otras ideas. Él no solo quería una boda, quería un espectáculo. «Consigue un cuarteto de cuerdas de Pittsburgh», exigió durante el desayuno una mañana, deslizándose por su teléfono. «Y esas orquídeas raras del extranjero». Lindsay las vio en una revista. Expliqué que el presupuesto era ajustado y que mis ahorros ya estaban al límite. Él rodó los ojos. «Siempre estás recortando gastos, Stacy. Haz que suceda». Mi madre, Joyce, intervino, tomando un sorbo de café. «Él tiene razón. Este es su día. No lo arruines». Mi padre, Jeffrey, solo asintió, hojeando su periódico. Sus palabras me dolieron, pero seguí adelante, pensando que tal vez una boda impecable finalmente me ganaría su respeto. Trabajé hasta altas horas de la noche enviando correos electrónicos a los proveedores y ajustando los planes. Encontré una banda local dispuesta a tocar por menos y reservé rosas estándar en lugar de flores importadas. Cada elección fue calculada para equilibrar las demandas de Brent con la realidad. Pero él siguió presionando. Una tarde, llamó, insistiendo en un DJ famoso de Cleveland. «Son solo unos pocos miles más», dijo, como si no fuera nada. Le recordé que yo misma estaba financiando la mitad de la boda. «Resuélvelo», espetó, colgando. Joyce lo escuchó y sacudió la cabeza. «¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que él quiere?», dijo. Jeffrey levantó la vista y murmuró, «No le arruines esto». Me sentí desechada, como si mis esfuerzos fueran invisibles. Había pasado horas coordinando, sacrificando mis propios proyectos para hacer que su visión funcionara. Sin embargo, a cada paso del camino, me criticaban. En un almuerzo familiar, Joyce señaló un error tipográfico en el borrador de la invitación que le había mostrado. «Descuidada», dijo, desechándolo a un lado. Brent sonrió con suficiencia, agregando, «Típico de Stacy».
Quería responderle, decirles cuánto estaba cargando, pero me mordí la lengua. Seguí retocando la distribución de las mesas y confirmando las entregas, esperando que vieran el trabajo detrás de ello. Nathan notó el costo que me estaba cobrando. Nos reunimos en una cafetería en Erie una tarde y me desahogué sobre las interminables demandas de Brent. Ahora quiere una escultura de hielo personalizada, dije, agotada. Nathan se inclinó hacia adelante, con voz firme. Stacy, te estás desviviendo por personas que no te aprecian. Defiéndete. Me encogí de hombros, revolviendo mi café. Si logro sacar esto adelante, tal vez finalmente me vean. Él sacudió la cabeza, poco convencido. No lo harán. Vales más que su aprobación. Pero no podía parar. Seguí en ello, llamando al lugar a diario, asegurándome de que las mantelerías fueran perfectas y ordenando el pastel. Incluso pagué un depósito adicional para asegurar un generador de respaldo, por si acaso. Mis ahorros disminuyeron, pero me dije que valía la pena. Si podía entregar el día perfecto de Brent, tal vez Joyce me sonreiría por una vez. Tal vez Jeffrey diría algo más que no lo arruines. Lo entregué todo en la boda, creyendo que era mi oportunidad de brillar. Las demandas de Brent siguieron aumentando. En un momento, me envió un enlace de un servicio de banquetes de lujo, insistiendo en aperitivos de caviar. Lo llamé, explicándole que eso haría estallar el presupuesto. Me estás avergonzando, dijo, con voz fría. Joyce lo escuchó cuando visité la casa y suspiró. Solo haz lo que él dice, Stacy. No es tan difícil. Jeffrey asintió, sin levantar la vista de su televisión. Su desprecio dolió, pero seguí trabajando y ajustando los planes, esperando que la boda cambiara la forma en que me veían. La noche antes de la boda, me senté a la mesa del comedor de nuestra familia en Erie, con el ambiente denso por la tensión. Mi madre había cocinado su asado habitual, pero nadie estaba comiendo. Brent se recostó en su silla, mirando su teléfono, mientras su prometida, Lindsay, hurgaba en su plato. Mi padre tomó un sorbo de vino, apenas levantando la vista. Había pasado meses planificando la boda de Brent, aportando $10,000 de mis ahorros en ella, pero esta noche se sentía diferente, como si se estuviera gestando una tormenta. Me preparé, esperando una velada tranquila. Brent rompió el silencio. Stacy, necesitamos mejorar el menú, dijo, sin levantar la vista. Agrega colas de langosta y ese champán de cosecha de Napa Valley. Ah, y contrata a ese fotógrafo de Pittsburgh, el que retrató la gala del gobernador. Lo miré fijamente, con el tenedor suspendido. Colas de langosta, champán que costaba $500 la botella y un fotógrafo que cobraba $3,000 al día. Ya había estirado mis ahorros al límite cubriendo la mitad del costo de la boda. Brent, no puedo, dije, manteniendo la voz firme. Ya he pagado por todo, el lugar, la banda, las flores. No queda dinero. Él se burló, arrojando su teléfono sobre la mesa. Siempre eres tan tacaña, Stacy. Esta es mi boda. Haz que suceda. Joyce dejó su vaso con fuerza, entrecerrando los ojos. Él tiene razón. Este es un día único en la vida. ¿Por qué eres tan egoísta? Jeffrey levantó la vista, con voz ronca. No le arruines esto a tu hermano. Se me oprimió el pecho, sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Lo había entregado todo, mi tiempo, mi dinero, mi energía, y todavía me veían como el problema. Intenté explicarlo. He gastado $10,000 de mis propios ahorros. El presupuesto está al límite. La langosta y un fotógrafo famoso no son posibles. Brent rodó los ojos, inclinándose hacia Lindsay. ¿Ves? Te dije que escatimaría con nosotros. Lindsay se mantuvo callada, evitando mi mirada. Joyce se cruzó de brazos, con voz aguda. Siempre has sido así, Stacy. Nunca das la cara cuando importa. Jeffrey asintió, agregando, Brent merece algo mejor que tu esfuerzo a medias. ¿A medias? Había trabajado por las noches, regateado con los proveedores y hecho posible la boda de sus sueños. Pero para ellos, no era nada. Me defendí, elevando la voz.
He pagado la mitad de esta boda. He hecho todo lo que me pidieron. No puedo seguir vertiendo dinero que no tengo en esto. Brent sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza. Entonces tal vez no deberías estar involucrada en absoluto, dijo. Joyce se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos. ¿Sabes qué, Stacy? El mayor regalo para la boda de tu hermano es que tú desaparezcas de esta familia para siempre. La habitación quedó en silencio. Jeffrey no se inmutó, solo miró su plato. Lindsay se movió incómoda, sin decir nada. Mi corazón latía con fuerza, sus palabras resonaban como una bofetada. Desaparecer. Después de todo lo que había hecho. Quería gritar, enumerar cada sacrificio que había hecho, pero sus rostros, la mirada de Joyce, la indiferencia de Jeffrey y la sonrisa petulante de Brent me dijeron que no importaría. Lo habían elegido a él otra vez. Me levanté, arrastrando mi silla por el suelo. Bien, dije, con voz baja pero firme. Si eso es lo que quieren. Tomé mi bolso, con las llaves tintineando en mi mano. Joyce me llamó, no hagas una escena, Stacy. Yo había terminado de escuchar. Salí por la puerta, cerrándola de un portazo detrás de mí, con un sonido agudo y definitivo. Afuera, el aire frío de Erie golpeó mi rostro, pero sentí un fuego por dentro. Les había dado todo, mis ahorros, mi tiempo, mi esperanza, y me lo habían arrojado a la cara. Sentada en mi auto, agarré el volante, con la mente acelerada. ¿Me querían fuera? Bien. Pero no me iba a desvanecer silenciosamente. Había pasado meses construyendo su día perfecto, solo para que me dijeran que yo era el problema. No más. No estaba segura de qué haría después, pero una cosa estaba clara, había terminado de ser su felpudo. Encendí el motor, con mi resolución fortaleciéndose. Mañana verían qué pasaba cuando dejara de cargar con su peso. A la mañana siguiente, me desperté con sus palabras todavía ardiendo en mis oídos. Me senté en mi cama, mirando mi teléfono, con la aplicación de mi cuenta de ahorros abierta. $10,000, todo mi fondo de reserva, estaba invertido en depósitos para la boda de Brent. Empresas de banquetes, floristas y lavanda estaban todos pagados de mi bolsillo para hacer que su día fuera perfecto. Pero después de la cena de anoche, su exigencia de que desapareciera para siempre lo cambió todo. No iba a dejar que me pisotearan más. Comencé a llamar a los proveedores. Primero, a la empresa de banquetes. Cancele el pedido, dije, con voz firme. Voy a retirar el depósito. La mujer al otro lado de la línea vaciló, preguntando por las penalizaciones, pero no me importó. Luego, a la florista. Sin rosas, sin centros de mesa, le dije. Reembolse mi pago. La banda fue la última. Ellos ya habían cobrado mi cheque, pero exigí una devolución de cargo. Para el mediodía, había recuperado la mayor parte de mis $10,000, dejando la boda completamente desprovista. Sin flores, sin música, sin comida. No sentí culpa, solo determinación. Me querían fuera. Les daría una boda que nunca olvidarían. Por la tarde, se desató el caos en el lugar. Los invitados llegaron a mesas vacías, sin ninguna banda tocando y sin ramos a la vista. Lindsay, la prometida de Brent, se quedó de pie en su vestido, atónita mientras los familiares murmuraban confundidos. Brent, con el rostro rojo, le gritaba al personal del lugar, quienes no tenían respuestas. Joyce me llamó, con su voz estridente en mi correo de voz. Stacy, ¿qué has hecho? Lo has arruinado todo. Jeffrey también dejó un mensaje, con tono frío. Eres una vergüenza para esta familia. No les devolví la llamada. Sus acusaciones no me afectaron, ya había escuchado suficiente. Esa noche, Brent recurrió a un foro en línea, un foro de mensajes local de Erie que bullía con chismes. Mi sister saboteó mi boda, publicó, con sus palabras goteando veneno. Ella es celosa, rencorosa y arruinó el mejor día de mi vida. Me pintó como la villana, afirmando que yo había arruinado deliberadamente su gran momento. Los comentarios se acumularon, algunos de vecinos que conocía desde hacía años, llamándome egoísta y desquiciada.
Joyce intervino, respondiendo a la publicación de Brent, ella siempre ha sido un problema. Jeffrey no publicó nada, pero sabía que estaba de acuerdo. Sus mentiras se extendieron como la pólvora, tergiversando la verdad para salvar las apariencias. Me senté en mi apartamento leyendo las publicaciones, con el estómago revuelto. Una parte de mí quería responder, exponer cómo había financiado la mitad de la boda de sus sueños y cómo habían exigido más de lo que yo podía dar. ¿Pero qué sentido tenía? Ellos nunca admitirían que estaban equivocados. En su lugar, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar apartamentos en Asheville, Carolina del Norte. Había estado de visita una vez y me encantaron las montañas tranquilas y la promesa de un nuevo comienzo. Iri ya no guardaba nada para mí, solo una familia que me veía como desechable. Hice una llamada a un agente inmobiliario, preguntando por alquileres. Algo pequeño, dije. Estoy empezando de nuevo. Nathan pasó por allí esa noche, con el rostro serio. Te están destrozando en línea, dijo, mostrándome la publicación de Brent en su teléfono. ¿Estás bien? Asentí, aunque me temblaba la mano. He terminado con ellos, le dije. Él no presionó, solo se sentó conmigo mientras yo empacaba algunas cajas con ropa, libros y mi computadora portátil. Eres más fuerte de lo que ellos creen, dijo antes de irse. Sus palabras se quedaron conmigo, una pequeña ancla en la tormenta. Para la medianoche, había reservado un boleto de autobús de ida a Asheville para la semana siguiente. El colapso de la boda era responsabilidad de ellos, me habían presionado demasiado. El correo de voz de Joyce sonó de nuevo en mi mente, con su voz culpándome por su vergüenza. El tono frío de Jeffrey resonó, etiquetándome como una vergüenza. La publicación de Brent, con sus mentiras, fue lo que más dolió, pero no me iba a quedar para combatir su narrativa. Les había dado todo, mi dinero, mi esfuerzo, mi esperanza, y lo habían desechado. Ahora, me estaba eligiendo a mí misma. Semanas después del caos, estaba de pie en mi pequeña oficina de Erie, empacando las últimas cosas. Había construido un modesto negocio independiente de marketing a lo largo de los años, un trabajo secundario que me aportaba lo justo para mantenerme a flote. No era mucho, solo una habitación alquilada con un escritorio, una computadora y algunos archivos de clientes, pero era mío. Decidí venderlo. Una agencia local ofreció $25,000 por mi lista de clientes y contratos. Firmé los papeles sin dudarlo, con la pluma firme en mi mano. Ese dinero, más los $10,000 que había retirado de la boda, era mi boleto de salida. También tomé una decisión más difícil. Durante años, me había entregado a la tienda de comestibles de mi familia, primero con la campaña de marketing que la salvó, luego con una inversión de $5,000 de mis ahorros para mantenerla en funcionamiento. Había gestionado el inventario, negociado con los proveedores y mantenido los libros equilibrados, pero después de su traición, había terminado. Me puse en contacto con el banco y retiré mi inversión, hasta el último centavo. No llamé a Joyce ni a Jeffrey para advertirles. Habían tomado su decisión cuando me dijeron que desapareciera. Sin mi dinero y mi gestión, las grietas de la tienda, las que yo había remendado durante años, se abrirían por completo. A finales de mes, estaba en un autobús hacia Asheville, Carolina del Norte. Mis pertenencias cabían en 2 maletas, ropa, una computadora portátil y algunos libros. Las montañas se vislumbraban fuera de la ventana, con su promesa silenciosa empujándome hacia adelante. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro, nada lujoso, solo un dormitorio con vista a los picos de Blurry. La primera noche, me senté en el suelo vacío comiendo comida para llevar, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Erie quedaba atrás, junto con Joyce, Jeffrey, Brent y su veneno. La tienda familiar no duró mucho después de que me fui. Nathan me enviaba actualizaciones por mensaje de texto, con mensajes directos. Los proveedores dejaron de entregar cuando los pagos se estancaron. Los clientes disminuyeron, ahuyentados por los estantes vacíos. Brent, a quien le habían entregado las riendas, cometió errores en cada decisión. Joyce intentó intervenir, pero no pudo manejar la parte logística que yo había gestionado. Jeffrey simplemente se retiró, culpando a todos los demás. En cuestión de semanas, la tienda se declaró en quiebra, con sus puertas cerradas definitivamente.
Nathan escribió, se están desmoronando sin ti. No respondí. Su fracaso ya no era mi carga. En Asheville, empecé de nuevo. Acepté trabajos independientes de marketing, pequeños encargos para tiendas locales, diseñando anuncios para tostadores de café y boutiques. El trabajo era constante y mis habilidades estaban afiladas tras años de esfuerzo. Al principio me mantuve reservada, desconfiando de las caras nuevas, pero la calidez de la ciudad me atrajo. Una mañana, entré en una panadería del centro, atraída por el olor a pan fresco. Shirley Bennett, la dueña de la panadería, me recibió con una amplia sonrisa. Estaba en sus 50 años, con el delantal espolvoreado de harina, y su risa era lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación. Pareces nueva por aquí, dijo, deslizando un bollo gratis por el mostrador. Nos pusimos a hablar. Le dije que acababa de mudarme. Shirley no curioseó, simplemente compartió historias propias, como había comenzado la panadería después de un divorcio, reconstruyendo desde cero. Se necesita valor para empezar de nuevo, dijo, con ojos amables. Me invitó a una reunión de negocios locales, presentándome a dueños de tiendas que necesitaban ayuda con el marketing. Conseguí 2 clientes esa semana, gracias a ella. Shirley se convirtió en una parte habitual de mis días, café en su panadería, charlas sobre la vida, su presencia constante dándome apoyo. No supe nada de Joyce ni de Jeffrey. Brent envió un correo electrónico furioso, acusándome de hundir el negocio familiar. Eres egoísta, escribió, como si yo no lo hubiera mantenido con vida durante años. Lo eliminé sin responder. Lindsay se mantuvo en silencio, probablemente atrapada en la órbita de Brent. Pensé en las palabras de Nathan en Erie, eres más fuerte de lo que ellos creen. Tenía razón. En Asheville, no era la sombra que había sido en Erie. Estaba construyendo algo nuevo, clientes, conexiones y una vida que sentía mía. Una noche, Shirley me invitó a su panadería fuera del horario de atención. Nos sentamos con tazas de té, mientras el olor a rollos de canela aún flotaba en el aire. Pareces diferente, dijo. Acomodándome, asentí, dándome cuenta de que no había pensado en Erie en días. Por primera vez, me sentí liberada, como si pudiera respirar sin cargar con sus expectativas. Asheville era mi nuevo comienzo, y con la ayuda de Shirley, estaba encontrando mi lugar. No iba a mirar atrás. Meses después, Asheville se había convertido en mi santuario, pero las repercusiones de Erie aún resonaban. La tienda de comestibles familiar, que alguna vez fue el corazón del mundo de mis padres, había desaparecido, con sus ventanas cerradas como símbolo de su desmoronamiento. Joyce y Jeffrey se enfrentaron a una nueva y dura realidad. Sus ahorros disminuyeron, obligándolos a vender su casa y mudarse a un apartamento estrecho en las afueras de Erie. Los vecinos, que antes los saludaban con calidez, ahora evitaban su mirada, con su reputación empañada por el fracaso de la tienda. A Brent no le fue mejor. Su encanto, que antes bastaba para ganarse favores, no podía ocultar su mala gestión. Había aceptado un trabajo en una ferretería, pero los clientes murmuraban sobre su papel en la ruina de la familia, y su arrogancia ya no tenía peso. Lindsay, su prometida, se distanció, y su compromiso se disolvió silenciosamente en medio de la tensión. La vida que habían construido sobre una gloria prestada se había derrumbado. No me detuve en sus dificultades. Asheville era mi enfoque, un lugar donde podía reconstruir sin sus sombras. Mi negocio independiente de marketing estaba echando raíces. Había asegurado contratos con 5 negocios locales, una cervecería, una librería, una galería de arte, una cafetería y una tienda de artículos de senderismo. Mis días transcurrían diseñando logotipos, escribiendo textos publicitarios y presentando campañas tomando café en las concurridas cafeterías del centro. Mis ingresos rondaban los $3,000 al mes, lo suficiente para mi apartamento, las compras y caprichos ocasionales como un boleto para un concierto o un nuevo par de botas de montaña. Cada proyecto se sentía como un ladrillo en la base de una vida que estaba diseñando para mí misma. Nathan seguía siendo una presencia constante, incluso desde la distancia. Llamaba cada pocas semanas, con su voz cálida a través de la línea con interferencias. Erie no es lo mismo sin ti, dijo una vez, y luego se rió. Pero la estás rompiendo allá afuera.
Enviaba fotos de sus últimos proyectos de carpintería, pequeños detalles que mantenían viva nuestra amistad. Su apoyo me recordaba la fuerza que había olvidado que tenía. Shirley, la dueña de la panadería, era mi ancla en Asheville. Su tienda, con sus acogedoras mesas de madera y el aroma a pasteles frescos, era donde yo intercambiaba ideas o me relajaba después de largos días. Me pasaba un panecillo gratis, diciendo, combustible para el trabajo diario. Su confianza en mí, sencilla y firme, me ayudaba a verme como algo más que la hija que nunca había sido suficiente. Entonces llegó la carta de Joyce. Llegó una mañana fresca, con su caligrafía temblorosa en el sobre. Afirmaba que le habían diagnosticado una enfermedad grave, rogándome que regresara a Erie para ayudarla a ella y a Jeffrey a reconstruir sus vidas. Las palabras estaban cargadas de culpa, pintándome como la clave para su salvación. La leí 2 veces, con el estómago apretado. Shirley, limpiando su mostrador, vio mi rostro y me preguntó qué pasaba. Le entregué la carta. La examinó, frunciendo el ceño. Esto huele a manipulación, dijo, dejándola a un lado. La gente no cambia de la noche a la mañana. Su franqueza disipó mis dudas. Había visto las tácticas de Joyce antes, usando la lástima para mover los hilos. Nathan, cuando lo llamé, estuvo de acuerdo. Está intentando arrastrarte de vuelta, dijo. No caigas en eso. No lo hice. Escribí una sola respuesta, breve y definitiva: les deseo lo mejor, pero no voy a volver. La envié por correo y bloqueé sus números. Cortar los lazos no fue fácil. Una parte de mí todavía anhelaba la familia que deseaba que hubieran sido. Pero sabía que permanecer atada a su caos solo desgastaría la paz que había encontrado. Shirley asintió cuando se lo conté, con ojos orgullosos. Te estás eligiendo a ti misma, dijo, sirviéndome café. Eso es lo más difícil y valiente. Nathan la secundó en su siguiente llamada, diciendo, eres libre ahora. No mires atrás. Su apoyo, constante y real, me dio el valor para dejar ir. En Asheville, estaba construyendo algo más que una carrera. Me uní a un grupo local de senderismo, recorriendo senderos como Black Balsam Nab, donde las montañas se extendían infinitas y salvajes. Comencé a pintar de nuevo, un pasatiempo que había abandonado en Erie, llenando cuadernos de dibujo con paisajes en acuarela. Mi apartamento se convirtió en un hogar, plantas en el alféizar de la ventana, una alfombra de un mercado local y un estante con libros que realmente tenía tiempo de leer. Conseguí un gran contrato con la Junta de Turismo Regional, una campaña de 6 meses que duplicó mis ingresos. El trabajo era un reto, pero cada noche de desvelo ajustando eslóganes se sentía como una prueba de mi valía. Una tarde en la panadería de Shirley, me senté con ella y algunos de sus clientes habituales, riéndonos de las historias de los peculiares festivales de Asheville. Un cliente pasó por allí, agradeciéndome por una campaña que había impulsado el flujo de clientes de su tienda. Sonreí, sintiendo una calidez que no había conocido en Erie. La lección estaba asentándose, mi valor no estaba ligado a lo que hacía por Joyce, Jeffrey o Brent. Estaba en la vida que estaba creando, en los clientes que confiaban en mí, en los amigos que me apoyaban y en los momentos de tranquilidad en los que me sentía completa. Asheville no era solo un nuevo comienzo. Era el lugar donde aprendí a mantenerme firme, no por nadie más, sino por mí misma.